Entonces, empezamos. Como les dije en la sesión anterior, tenemos que revisar a algunos microorganismos que, pues, los que están llevando el laboratorio, eh, obviamente también ya los vieron en sus respectivos grupos, pero bueno, es parte de la información que tenemos que volver a retomar, más otros microorganismos que voy a dar más adelante que no están contemplados en el curso de laboratorio y que solamente se abordan aquí en la teoría. Entonces, voy a empezar con el tema que ustedes ya están viendo en pantalla, que es Staphylococcus. Nada más déjenme que deje de sonar aquí mi alarma. Bueno, entonces, me voy a ir pues relativamente rápido porque, bueno, sé que la mayoría de ustedes ya conocen el tema. Solamente deténganme o pídanme que explique algo a detalle si no queda claro. A ver, entonces, el primer grupo microbiano asociado a infecciones o enfermedades en humanos es el género Staphylococcus. Y Staphylococcus, bueno, pues ya sabemos, son células bacterianas esféricas que se agrupan formando arreglos irregulares conocidos como racimos, pero también pueden generar tétradas y algunas veces cadenas cortas. Entonces, por ejemplo, en la imagen, cuando ustedes ven eh, imágenes como estos acúmulos de tres o de cuatro células, pero no en forma lineal, ya desde ese momento ustedes pueden sospechar que se trata de un Staphylococcus, pero no de un estreptococo. ¿Por qué? Porque ahorita lo vemos. Este tipo de microorganismos, las células de estos microorganismos, tienen diferentes planos de división que son los que favorecen la formación de estos arreglos irregulares. Obviamente son microorganismos gram positivos, según la imagen. No tienen no forman esporas, no son móviles. Solamente algunas cepas pueden presentar cápsula. Son anaerobios facultativos y algo que es importante para su identificación es que son catalasa positivos y oxidasa negativos, que esto me va a permitir diferenciarlos de otros grupos de cocos gram positivos. Entonces, este grupo de microorganismos son anaerobios facultativos, aunque obviamente tienen tendencia a la aerobiosis, crecen muy bien en presencia de oxígeno, se recuperan fácilmente en medios generales, medios convencionales. Algunas cepas pueden presentar lo que se conoce como factor de agregación que puede generar un fenómeno de autoaglutinación. También varios miembros del género pueden presentar actividad de coagulasa y como todo órgano o ser vivo, puede haber excepciones a la regla. Hay algunos que son oxidasa negativos, ¿no? Pero son los menos. Perdón, catalasa negativos. Entonces, respecto a la forma en la que se los podemos ver en los diferentes tinciones, es los arreglos que aquí vemos, por ejemplo, a partir de el tercer dibujo, que son arreglos de cuatro células formando un cuadro, y de ahí arreglos que son tridimensionales de múltiples células y que son pues de forma irregular, ¿no? Estas estructuras son características de los estafilococos porque tienen tres planos de división. Es decir, se pueden dividir en el plano X, en el plano Y y en el plano Z, lo cual le da estas estructuras que son tridimensionales.
Y mientras que para diferenciarlo de otros grupos como los enterococos y los estreptococos, estos solamente tienen un plano de división y por lo tanto solamente pueden generar dos células que van unidas consecutivamente. Entonces, esta célula, si se vuelve a dividir, va a generar otra célula a su lado y esta otra célula a su lado, y entonces solamente puede generar estructuras en cadena. Jamás van a encontrar un estreptococo con imágenes de tétradas o imágenes de sarcinas o de arreglos irregulares. Entonces, ese es nada más un tip que les doy cuando vean los, las tinciones de Gram de muestras que pueden contener estos microorganismos. Entonces, bueno, el género Staphylococcus es un género también que ha sufrido muchas modificaciones taxonómicas y lo más interesante es que este grupo está mucho más relacionado con bacilos gram positivos, o sea, los Bacillus, Clostridium y todos esos, que los llamamos los firmicutes, ¿no? Que por esta característica de la pared celular gruesa. Entonces, Staphylococcus aureus se relaciona más con los Bacillus que con, por ejemplo, otros cocos gram positivos, como son los enterococos y los estreptococos. Eso ya en esta clasificación me indica que tienen características bastante diferentes y que son las que vamos a aprovechar para hacer la identificación en el laboratorio. Entonces, hay muchas especies que pueden ser aisladas de casos clínicos y muchas de estas especies pueden tener características muy semejantes que hace muy complicada la diferenciación hasta género y especie, y por lo tanto entonces se han denominado genogrupos o grupos relacionados, o miembros del grupo. Por ejemplo, este es el grupo de Staphylococcus aureus, donde está propiamente Staphylococcus aureus y todas estas especies, y así podemos encontrar varios grupos. Por ejemplo, están estos. Acá en el grupo Staphylococcus epidermidis, por supuesto, está la otra especie importante. Y en otro grupo están, por ejemplo, los Saprophyticus, que es otro grupo importante. Entonces, bueno, nada más para que ustedes conozcan que hay una gran cantidad de especies y que cada una de estas especies en ciertas circunstancias pueden aparecer en muestras clínicas. Entonces, ahora con los sistemas de identificación semiautomatizados o automatizados, pues ya le da la identificación más aproximada a nivel de género y especie. Y a veces, pues uno dice, ¿y ese quién es, no? Entonces, con estos grupos podemos inferir que se parece mucho a ciertas especies que son más conocidas, ¿no? Hay muchas pruebas. Cuando yo era estudiante, hace muchos años, había un manual que se llama el Manual de Bacteriología Sistemática, y ese manual, ese era un compendio de todas las especies bacterianas conocidas hasta ese momento. Estoy hablando de los años 90 del siglo anterior. Y entonces, resulta que en este manual se hace una descripción hiper detallada de las características fenotípicas y genotípicas de todos los miembros de un género, de acuerdo a la edición de cada uno de estos manuales. Entonces, como verán, hay muchas especies y hay un montón de pruebas que me van a ayudar a la identificación de las especies hasta género y especie. Sin embargo, lo que sí es importante es que nosotros nos centremos en los que son más frecuentes como patógenos de humanos. Entonces, como ven aquí en esta tabla, tenemos aquí a las tres especies principales que pueden causar síndromes clínicos importantes en humanos.
Entonces, esta tablita me gusta mucho porque resume perfectamente varias características importantes. Primero, de estas tres especies, las tres son habitantes habituales de nuestra biota habitual. Los primeros dos, Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, son parte de la biota de nuestra piel y mucosas, ¿no? Mientras que Staphylococcus saprophyticus es un miembro de la biota del tracto gastrointestinal. Aquí ya tenemos una diferencia importante. Luego, ya en cuanto a ciertas pruebas, Staphylococcus aureus presenta la actividad de una enzima que se llama coagulasa, que está ausente en las otras dos especies. Además, esta bacteria, Staphylococcus aureus, es capaz de producir toxinas o hemolicinas, que ahora ya sabemos que son toxinas formadoras de poro. Entonces, estas toxinas son responsables entonces de un fenómeno que podemos ver en los medios de cultivo que contienen sangre, que es la hemólisis. Entonces, tiene toxina alfa, que es responsable de la hemólisis beta, característica de Staphylococcus aureus. Entonces, la ausencia de esta toxina alfa en estas dos especies, Epidermidis saprophyticus, pues por inferencia nos dice que estas dos no son hemolíticas y ahí ya tengo una característica fenotípica importante para empezar a diferenciarlos. Además, produce un superantígeno y las otras dos especies no producen superantígenos. Otras características importantes es que tanto Staphylococcus aureus como Staphylococcus epidermidis son capaces de formar biopelículas, que son estas estructuras que ya hemos hablado en otras clases, pero que más adelante voy a retomar. Las enfermedades que produce Staphylococcus aureus se pueden clasificar como lesiones que causan supuración, es decir, que generan una secreción purulenta, y esta secreción purulenta, entonces está presente en las lesiones características que produce este microorganismo. Mientras que los otros dos no tienen estas características de formar lesiones purulentas, al menos no como las de Staphylococcus aureus. Y esto que dice ITU quiere decir infección del tracto urinario. Por lo tanto, entonces, aquí el único que causa infecciones del tracto urinario o de manera más importante es Staphylococcus saprophyticus. Staphylococcus aureus pudiera causarla de manera esporádica, pero también hay que tener cuidado en esa parte. Em, por ejemplo, Staphylococcus aureus en esta producción de furunculosis o lesiones que tienen exudación purulenta, también es capaz de generar infecciones que le llamamos de tejido blando, ¿no? De tejidos profundos. Entonces, también en un descuido, estas bacterias pueden causar infecciones que pueden comprometer la vida. Pero no olvidemos que hay otras especies que pueden aparecer pues de manera accidental, de manera esporádica en muestras clínicas, además de los que ya mencionamos, como puede ser Staphylococcus hemolyticus, Staphylococcus auricularis, lugdunensis, etcétera, que pueden aparecer en muestras clínicas, y esto ya lo mencionamos también. Depende pues de las actividades humanas, ¿no? Sobre todo porque somos una especie muy metiche, que nos metemos en todos lados donde no nos llaman, y que también el contacto muy cercano con animales ha hecho que las especies nativas o asociadas a animales también de repente empiecen a aparecer en procesos en humanos. Entonces, aquí está cambiando mucho la epidemiología de este género en particular. Entonces, bueno, vamos a hablar del microorganismo más importante, que es Staphylococcus aureus, y que vean, produce todos estos síndromes clínicos que
todos generan una eh, supuración, o sea, una generación de pus, bueno, más bien hasta aquí, hasta infección de heridas, y en algunos casos puede dar infecciones que consideramos como infecciones ya sistémicas, es decir, que ya están en órganos internos y pueden dar complicaciones importantes. La única en la que no vamos a poder aislar al microorganismo es el síndrome de choque tóxico, que ya lo hemos hablado, pero que lo vamos a retomar. Em, entonces, voy a empezar a describir todas estas lesiones, ¿no? Entonces, foliculosis, por ejemplo, ustedes piensen, todos tenemos cabello o vellos, algunos más en las extremidades, y entonces imagínense que a veces nos da mucha comezón en alguna zona con vellos o cabellos, y entonces a veces no, con la pura mano, con nuestras uñas, no tenemos el alivio que necesitamos. Y entonces recurrimos a objetos que nos pueden causar microlesiones, como por ejemplo, hay gente que se rasca con un palito, con la pluma, con un alambre, con la pared, con lo que encuentra. Y entonces, ese tipo de materiales pueden estar contaminados, con muchos microorganismos, pero además consideren que en nuestra piel está el microorganismo como parte de la biota habitual. Entonces, imagínense, yo utilizo un objeto puntiagudo, me rasco con ese objeto puntiagudo y me estoy causando, sin yo saberlo, unas microlesiones. Si el microorganismo está en ese sitio, como parte de la biota, al encontrar una puerta de entrada al tejido, a la piel, lo hace sin miramientos y se mete a la zona donde está la herida y empieza a desarrollarse en el interior de la piel. Esto genera que se empiecen a formar lesiones que se quedan en la piel, que le vamos a llamar forúnculos o antrax, que esas lesiones, cuando cicatriza un poquito esa lesión, forma un saco al interior donde está atrapada la bacteria y la bacteria empieza a generar destrucción del tejido formando pus. Ese pus en algún momento va a generar una presión y va a generar la salida de esa pus hacia el exterior, que es como nos damos cuenta que hay una infección o un problema infeccioso ahí. En la foliculosis, imagínense, a lo mejor no causó la lesión en la piel directamente, pero sí removió, por ejemplo, la raíz de algunos folículos pilosos, el vello de algunos folículos pilosos, y entonces esos folículos pilosos que son como unos saquitos de donde nace el cabello, ahí también, si está el microorganismo, puede ganar acceso a esos folículos pilosos y ahí puede generar entonces un problema de foliculosis, inflamación del folículo piloso que va a impedir el crecimiento del cabello y que también va a generar un proceso inflamatorio que genera pus, ¿no? Estos son dos entidades clínicas que son relativamente benignas. Mientras estén todavía en cierta forma superficiales, son fáciles de tratar. Entonces me voy a adelantar un poquito y vean, por ejemplo, esto que están viendo aquí es las lesiones denominadas forúnculos que por conexiones en la intradermis, o sea, por debajo de la piel, se empiezan a conectar todas estas lesiones y marcan o generan una macrolesión que está conectada completamente en forma subdérmica y toda esta región está inflamada y tiene un contenido purulento. A esta lesión le llamamos el antrax estafilocóxico, para diferenciarlo del antrax de Bacillus anthracis.
Y aquí esto, imagínense una persona que tiene esta lesión, no solamente la incomodidad de tener ahí esa zona inflamada, caliente, con la secreción purulenta, sino que además puede perder el vello de toda esta zona. Entonces, aquí obviamente se genera una incomodidad mayor y si no se trata a tiempo, pues puede evolucionar porque es una bacteria que tiene muchísimos factores de virulencia. Entonces, decíamos que estos son de los procesos, digamos, más benignos. O sea, así como lo ven de aparatoso, es el más benigno. El otro, otras características de estas infecciones supurativas es el impétigo, que son lesiones que se aparecen en la parte anterior de la cara, aquí debajo de los ojos, en la región malar, que son lesiones pequeñitas como punteado de fresa, un poquito más, más grandecito y ahí en esas micro lesiones tenemos creciendo al microorganismo. Eso es el impétigo, estas áreas rojas en la cara. Luego seguimos con la hidradenitis supurada. Hidradenitis, aquí me está hablando de una glándula, adeno es glándula, hidra que da una exudación líquida. Entonces aquí básicamente hablamos de glándulas sudoríparas y sebáceas. Entonces, como es parte de la biota habitual, imagínense que, por ejemplo, hay algunos desodorantes que los componentes del desodorante pueden alterar la respuesta o irritar más bien la región de las axilas, por ejemplo, y al irritar la región de las axilas, pueden generar que microorganismos que están ahí asociados puedan buscar ingresar a las glándulas sudoríparas y sebáceas. Si logran hacerlo, pues recuerden que las glándulas son bolsas que tienen un orificio de entrada, pero no de salida, y que además son retráctiles, se pueden cerrar y al estar dentro de ese espacio cerrado, el microorganismo que es anaerobio facultativo puede crecer fácilmente y alimentarse del contenido de esa glándula. Por lo tanto, entonces la hidradenitis va a generar una incomodidad mayor porque se van a inflamar las glándulas sudoríparas y sebáceas, además de que va a exudar un líquido fétido o una secreción purulenta, imagínense asociado a la secreción natural de esa glándula que es el sudor y el sebo. Entonces se vuelve, si el sudor y el sebo huelen feo, imagínense ahora asociados con la pus, pues obviamente es un olor más fétido que exuda espontáneamente y que el paciente que lo tiene no puede ni siquiera pegar los brazos, tiene que llevar los brazos separados del cuerpo. Y obviamente toda la región de las glándulas sudoríparas y sebáceas está con inflamación, hay dolor, hay incomodidad, hay secreción y eso al paciente pues le causa ansiedad porque ya no se siente cómodo para estar en público, obviamente. Y entonces pues se aísla y la pasa muy mal, ¿no? Aquí obviamente pues tiene que recurrir a un médico especialista en piel como son los dermatólogos, pero también algún tipo de, ¿cómo se llama? Infectólogo, ¿no? Hasta aquí pues son las, digamos, las lesiones benignas, ¿no? Pero después, por ejemplo, pensemos en la mastitis. Mastitis, ¿a qué le suena? Pues es a las glándulas mamarias, ¿no? Entonces, imagínense en este pobre México, no sé si ustedes conozcan a alguien que tiene un bebé recientemente. Pero creo que todos conocemos a alguien que ha amamantado a niños todavía ya incluso que caminan, que ya tienen 2 o 3 años y todavía lo siguen amamantando, ¿no? Lo cual no es normal, ¿no?
¿Por qué hablo del proceso de lactancia? Porque como el órgano involucrado es las glándulas mamarias, aquí hay que considerar que también en las glándulas mamarias, en la parte externa, están los estafilococcus como parte de la biota habitual. Entonces, imagínense un bebé de, ¿qué les gusta? De 7 a 9 meses, que está en el proceso de dentición. Eh, Es decir, que empiezan a aparecer los primeros dientes, primero como un filito que va saliendo de la encía, y a ese bebé cuando se le pega al pecho, le va a causar microabrasiones al momento de succionar a esa glándula mamaria. Si la mujer, que pues para este tipo de situaciones son mujeres que están cansadas, que descansan poco, que además tienen que atender a la familia, entonces estas personas a veces olvidan hacerse el aseo adecuado antes de dar la lactancia. Por lo tanto, entonces, asociado al microdaño que está haciendo los dientes incipientes del bebé, pues le está causando microlesiones, y si está ahí el microorganismo también puede ganar acceso a la glándula mamaria. Por lo tanto, en la glándula mamaria entonces va a generar un proceso de inflamación severa, porque además ahí tiene la leche que pues le va a servir de alimento también al microorganismo. Entonces las mamas se inflaman y están enrojecidas, hay incluso signos de fiebre, de un proceso inflamatorio severo, y pues obviamente también debe de acudir al médico ginecólogo para que le dé el tratamiento adecuado, ¿no? Y decía esto de que en el México actual hay muchas familias que están lactando hasta los 3 años, donde el niño ya duerme solo, ya camina, ya corre, pero siguen amamantándolo. Entonces, ese niño ya tiene los dientes completos. Entonces, imagínense amamantando a esa edad, pues le va a seguir causando lesiones a la mamá, ¿no? Que uno no entiende cómo lo permiten, pero bueno, ya, no voy a criticar eso. Este, pero sí me sorprende que todavía suceda esto. ¿Por qué? Pues las mamás se han vuelto mucho más, ¿cómo se dice? Permisivas, ¿no? Entonces, la mastitis también es un proceso que se presenta frecuentemente, sobre todo en mamás que están lactando. También cómo se puede presentar la mastitis, pues con procedimientos estéticos, ¿no? Los implantes y reorganización de la grasa y todos estos que se pueden contaminar con la bacteria, y también puede dar estos procesos. Luego, ya empezamos con las infecciones que pueden representar no solamente hospitalización, sino gastos mayores, como son infecciones de herida. ¿Quién de nosotros no conocemos a alguien que fue sometido a una cirugía mayor recientemente, y que el médico, cuando le da el alta, le dice: a ver, usted tiene una herida quirúrgica, por favor, no se bañe en 2 o 3 días, deje que se cicatrice y ya después se puede usted bañar, ¿no? Ah, no, pero como somos bien limpios, no hacemos caso, y normalmente la gente dice: no, yo no puedo estar sin bañarme. Y entonces, ¿qué pasa? Que se mete a bañar, y el agua de la ducha pues va a generar una solución de continuidad entre la biota de la cabeza, la biota del cuello, de la cara, de todos lados, y por continuidad esa humedad va a llevar a los microorganismos de diferentes sitios de la piel hacia la zona donde está la herida quirúrgica. ¿Y qué es más probable que suceda? Pues que esa herida que no ha cerrado bien se contamine con el microorganismo, y entonces ahí es donde se establece la lesión purulenta, que complica no solamente
la curación, sino que puede provocar daño mayor en esa zona, ¿no? Entonces es muy importante cuando nos dicen no se bañe, no se bañe, por estas heridas. Y a partir de cualquiera de estas primeras lesiones, considerando que este es un microorganismo que tiene muchos factores de virulencia, si no se controlan adecuadamente con tratamiento específico, entonces a partir de cualquiera de estas se pueden dar estas otras. La meningitis, la pericarditis, infecciones pulmonares por entrada del microorganismo en regiones que llamamos de alta vascularización, es decir, que tienen acceso casi directo a los vasos sanguíneos y por vasos sanguíneos pueden llegar a sitios tan distantes como sistema nervioso central, corazón, pulmón, este, eh, músculos de las extremidades y algo importante es que también puede, por algún traumatismo severo, puede llegar a haber inoculación directamente en hueso. Entonces aquí yo se los pongo de esta manera. ¿Cuántas veces no hemos visto en las calles de la ciudad estas personas en motocicletas que se sienten dioses y que por supuesto que no usan equipo de protección, ni casco, ni rodilleras, ni nada de eso? Y entonces, pues como se sienten dioses, pues presumen que saben andar en moto, que se meten por callejones, que le ganan el paso a los autos, etcétera. Y entonces en una de esas, estos individuos pues pueden tener un accidente. Ahora imagínense que ese accidente es chocar con la moto contra un camión, no sé, un repartidor de productos enlatados, ¿no? Imagínense el impacto a alta velocidad y que en el impacto, por ejemplo, las láminas del automóvil o algunos fierros de la motocicleta le provoquen un traumatismo mayor, es decir, que se le entierre en la piel, en el abdomen, entonces ahí hay un gran riesgo porque pues, tenemos al microorganismo como parte de la biota de toda la piel, ¿no? Entonces, si pasa ese fierro, ese tubo, y atraviesa la ropa, atraviesa la piel y puede llegar a inocular directamente al microorganismo hacia el músculo, pero en algunos casos puede llegar a tocar el hueso, si el traumatismo es severo. En ese momento queda inoculado el hueso. Obviamente, si llegan los servicios de emergencia, pues le van a dar las curaciones que corresponda, ¿no? Le van a sacar el objeto que perforó el tejido o lo llevan al hospital y ahí le hacen le quitan el artefacto. Pero si ya lleva hueso, a lo mejor le van a dar antisépticos y medicamentos, pero una vez en hueso, que es una zona de difícil acceso, el microorganismo se puede esconder perfectamente en el tejido óseo y pueden pasar meses o años sin ningún signo de infección. Al cabo de varios meses o años, de repente ya empieza a tener molestias, se le empieza a doler la pierna, le empieza a doler el brazo, la zona donde tuvo el traumatismo, y de repente ya empieza con escalofríos, con fiebres de origen desconocido, etcétera, y no es otra más que el microorganismo está causando una osteomielitis séptica, es decir, con formación de pus, que es uno de los padecimientos más complicados de tratar porque los antibióticos no llegan a este tejido en forma, eficiente. Entonces, la osteomielitis séptica es muy peligrosa porque puede comprometer la integridad de la extremidad involucrada y puede comprometer la vida del paciente.
Lo mismo con la piomiositis, que pues en este mismo ejemplo, si hay compromiso de los músculos de las extremidades, también puede haber ahí inoculación que puede ser difícil de tratar, ¿no? ¿Por qué? Porque este microorganismo con sus factores de virulencia va a generar destrucción de estos tejidos de manera muy eficiente. Hasta aquí preguntas, chicos. No, profe, todo claro, gracias. No, profe, gracias. No, profe, muchas gracias. Ok, entonces el último síndrome es el síndrome de choque tóxico, que ya lo hemos hablado muchas veces porque lo usamos de ejemplo para explicar el efecto de de los superantígenos, ¿no? Entonces, este síndrome de choque tóxico es causado por una toxina que no la producen todas las cepas, solamente algunos tipos de cepas de Staphylococcus aureus lo producen. Este síndrome de choque tóxico está asociado o se descubrió más bien en asociación al uso de tampones en mujeres jóvenes, este, para no usar las toallas sanitarias, ¿no? Entonces, ahorita se los explico bien. Otro síndrome que también es un poco raro y que se presenta esporádicamente entre recién nacidos es este síndrome que se llama el síndrome de la piel escaldada, que es un síndrome clínico que causa descamación espontánea de ciertas capas de la piel. Y este daño está dado por una toxina que es la toxina exfoliativa. Y esta toxina exfoliativa lo que va a hacer, va a romper las uniones intercelulares de este tejido, que están dados por una proteína que se llama desmogleína, que es esta negra que está aquí representada. Y al romper o degradar esta desmogleína, van a desestructurar el tejido y eso va a provocar que se caigan capas de la piel de forma espontánea. El niño parece que lo metimos en agua hirviendo y lo sacamos inmediatamente, pero en realidad es la presencia de la toxina del microorganismo. Entonces, el síndrome de choque tóxico, dijimos, está asociado a ciertas cepas que se aislaron de estos tampones. Estamos hablando de hace más de 50 años, allá por los años 60 del siglo anterior, donde las mujeres hippies, por ejemplo, pues querían usar ropa muy cortita, muy ligera, y para que no se notara la toalla sanitaria, pues empezaron a usar tampones, ¿no? Entonces, tampones que son intravaginales están hechos de material absorbente, que en ese tiempo, pues seguramente, quiero suponer, era un algodón, pues no de muy buena calidad. Y entonces, ¿qué pasaba? Que la persona, al tener el tampón al interior, a veces pues, se absorbe el flujo menstrual, pero muchas de las veces que el flujo menstrual humedece de tal manera el tampón que, aunque tenga el hilito para retirarlo, a veces las mujeres no tienen la precaución de fijarse si sale completo el tampón. A veces lo jalan con tal fuerza que se rompe en varios pedazos, y como sacan el hilito dicen pues ya lo saqué y ya lo tiran a la basura, pero el resto se queda. Entonces, ¿qué pasa si se queda el tampón un tiempo prolongado? Pues al estar lleno de sangre, sirve de un medio de cultivo fabuloso para el microorganismo que también está colonizando la zona externa de los genitales, pero cuando se coloca el tampón, pues puede por arrastre ser introducido a la cavidad vaginal. Entonces, en estas condiciones, el microorganismo prolifera perfectamente en el tampón, pero empieza a generar esta toxina que llamamos la TSST1 o toxina del síndrome de choque tóxico estafilocóxico, que es un superantígeno que ya hemos explicado cómo funciona, que interactúa de manera no inmune con las células presentadoras de antígeno y con los linfocitos T cooperadores, provocando una inflamación generalizada
caracterizada por choque hipovolémico, es decir, sale líquido de los vasos sanguíneos, se va a los tejidos, el paciente o la paciente se hincha como globo, no hay manera de estabilizarla, empieza a fallar órganos importantes como riñón, hígado, pulmones y puede ser mortal, ¿no? Por esta inflamación generada por el síndrome de choque tóxico. Nada más para recordar que el síndrome de choque tóxico es la hiperestimulación inmune sin sentido, porque no tiene un objetivo de activar diferentes estirpes celulares para que estén ocupadas produciendo cosas que no se necesitan, citocinas, anticuerpos, etcétera. Y esto va a generar que haya activación espontánea de vías de complemento y ¿y qué más? Vías de complemento y producción de anticuerpos que, como sube mucho su concentración, se empiezan a depositar en el torrente sanguíneo en órganos vitales como el riñón, ¿no? Entonces, esto genera que se activen las vías de complemento en órganos vitales que van a sufrir necrosis por la acción del complemento. Hay otro síndrome de choque tóxico que es producido por Streptococcus pyogenes, que es mucho más peligroso que el producido por Staphylococcus aureus. Eso, lo de Piógenes lo vemos la siguiente sesión. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo le hace esta bacteria para causar todo eso y a esa magnitud, ¿no? Entonces, primero, esta bacteria tiene cápsula de polisacáridos, que ya sabemos que la cápsula en cualquier microorganismo es un factor antifagocítico y anticomplementario, ¿no? O sea, evade la respuesta inmune. Luego, algunas moléculas del péptido glicano pueden liberarse esporádicamente a la circulación y van a inducir una respuesta de fiebre. Además de que es un quimioatrayente leucocitario, o sea que genera inflamación. Los ácidos teicoicos regulan la concentración de del osmótica de la membrana, pero también se une a matriz extracelular, particularmente a fibronectina, lo cual favorece la persistencia del microorganismo en los tejidos infectados. La proteína A, que también es una proteína de superficie, es una proteína que va a pegarse a los anticuerpos de una manera no inmune, es decir, esta proteína A, que es una proteína globular, se va a unir a los anticuerpos por su región FC, impidiendo que los anticuerpos lleguen a reconocer a sus antígenos específicos. Por lo tanto, esta proteína también ayuda a evadir la respuesta inmune y estimula también la producción de radicales reactivos de oxígeno en las células involucradas. Eso en cuanto a componentes de las envolturas celulares del microorganismo. Después tenemos enzimas como que se pueden liberar al medio o que están ligadas a la estructura de la bacteria, como son la coagulasa, que es una enzima que convierte el fibrinógeno en fibrina y por lo tanto activa el mecanismo de coagulación. Por lo tanto, entonces, esta coagulasa, ¿para qué le sirve a la bacteria? ¿Para qué se imaginan que le sirve a la bacteria inducir coagulación? ¿Alguna idea? Impedir el Para paso tener de como una fuente. algunos, no sé quién está hablando. A ver, uno a la vez. Primero las damas. Pues yo iba a decir que como para tener reservas de sangre, pero la otra participación también tiene sentido. A ver, Yo decía que era para retrasar la llegada de células del sistema inmune, porque ajá. así no podrían llegar tan rápido y aparte al inducir la coagulación, pues es muy pocas células pueden moverse tan libremente. Por ejemplo, los neutrófilos nada más se pueden mover entre células, pero las demás no. Entonces sería más difícil llegar y atacar en el lugar de la bacteria. Ok, tiene razón. Eh, Uno, la coagulación, o sea, pero piensen a nivel micro, o sea, en tejidos.
no en vasos sanguíneos de gran calibre, en tejidos que son, ¿cómo se llama? Irrigados por capilares, ¿no? La bacteria está en el tejido donde están los capilares y entonces activa su coagulasa. Entonces esta coagulasa va a generar coágulos muy chiquititos que van a taponar los capilares. De esta manera la bacteria pues le está poniendo un tapón al paso de del contenido de los capilares. Por lo tanto, se detiene el flujo, pero ahí en ese flujo detenido están muchos factores que la bacteria puede utilizar como alimento, ¿no? Glucosa, proteínas, etcétera. Y entonces la bacteria empieza a alimentarse de todo ese fluido que está estancado. Pero como bien dice el compañero, también puede retrasar un poquito la llegada de las células del sistema inmune, pero como no es algo que los pueda detener del todo, entonces la bacteria también tiene un método de escape. Se nutre por periodos cortos y después puede producir una enzima que haga el efecto contrario, que es una fibrolisina. Es decir, una enzima que disuelve los coágulos que primero formó con la coagulasa y de esta manera se libera el flujo de los capilares y la bacteria también se puede mover a otro sitio para evitar encontrarse con las células del sistema inmune. Entonces, es una bacteria que tiene estos dos mecanismos que actúan de manera coordinada. Tiene la catalasa, que es una enzima que descompone los radicales reactivos de oxígeno, principalmente peróxido, y que el peróxido es un agente oxidante que si no se destruye puede alterar la actividad de la bacteria. Tiene hialuronidasa, que es una enzima que degrada un componente importante del tejido conectivo, es decir, de la matriz extracelular, y al hidrolizar el ácido hialurónico puede alterar la estructura de los tejidos y le permite meterse entre las células para también esconderse del sistema inmune y que también es responsable de la diseminación de los estafilococcus y la persistencia en los tejidos. Eh, Tiene una lipasa que degrada fosfolípidos principalmente. De hecho, le llamamos una lecitinasa porque muchos de los fosfolípidos de las membranas son de este tipo de lípidos. Tiene una nucleasa que degrada ácidos nucleicos. ¿Por qué necesitaría una nucleasa? Porque energéticamente muchos microorganismos no tienen la maquinaria biosintética para hacer sus propias bases púricas y pirimídicas y por lo tanto es mucho más fácil que con una nucleasa obtenga los precursores de sus propios ácidos nucleicos en las células infectadas, rompiendo el DNA de la célula hospedera. Y además puede tener factores que favorecen la resistencia a los antibióticos beta-lactámicos como las enzimas penicilinasas o beta-lactamasas. Además, si eso fuera poco, tiene también diferentes toxinas como son las toxinas alfa, beta, delta y gamma, que son todas formadoras de poro, que son que participan de manera concertada en la hemólisis que vemos en los medios de cultivo y que es muy característica de este microorganismo. Tiene las toxinas exfoliativas, las que participan en el síndrome de la piel escaldada, que son las que degradan la desmogleína. Y además tiene enterotoxinas. ¿Se acuerdan que dijimos que una toxina o citotoxina es aquella que daña irreversiblemente a las células y las enterotoxinas solamente alteran temporalmente el intercambio de ¿cómo se llama? De electrolitos y agua, pero que es un efecto reversible. Entonces, Staphylococcus tiene muchas enterotoxinas y por eso es una bacteria que también se busca en alimentos, porque las enterotoxinas se expresan en infecciones transmitidas por alimento y no olvidar también la toxina del síndrome de choque tóxico, que es quizá la más peligrosa.
Entonces, en cuanto a las enfermedades transmitidas por alimento, recuerden que aquí participa mucho el fenómeno de ano-mano-boca. Piensen, por ejemplo, en la gente que manipula o sirve los alimentos, sobre todo en puestos en calle, irregulares. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto estos puestos que tienen sus tambos con agua supuestamente potable, pero ahí mismo se lavan las manos, ahí lavan la verdura, ahí lavan los platos y pues ahí están concentrando toda la suciedad, ¿no? Entonces, ahora piensen, una persona que está en estas condiciones y que pasa mucho rato atendiendo al público y de repente, chin, tengo que ir al baño. Entonces, pero tengo ahí a la gente esperando, entonces se va corriendo y difícilmente se va a lavar las manos y llega otra vez y empieza a preparar o a atender al público. Entonces, esta falta de higiene puede favorecer la transmisión de esta bacteria en estos puestos y en los alimentos que frecuentemente están sometidos a calentamiento constante. Pensemos, por ejemplo, cuántos puestos no tienen ahí guisados que tienen sus charolas de acero inoxidable y por abajo tienen una de estas latas para generar calor o están en baño de agua. Permítanme un segundo. Ya. Entonces, la intoxicación alimentaria por estas toxinas no es rara, es muy frecuente y pues sí genera bastante molestia, ¿no? Ahora, ¿dónde están ubicadas todos estos factores de virulencia? Muchos son parte de la estructura, como la coagulasa, la proteína A, las proteínas de una matriz extracelular, el factor de agregación, que este factor de agregación es como el precursor de la actividad de coagulasa. Es decir, este factor de agregación es una proteína que favorece que las células de los Staphylococcus se autoaglutinen y nos puedan dar una reacción semejante a la de la coagulasa. Entonces, todo esto está en la estructura y lo que es secretado al medio son las toxinas, cualquiera de las toxinas, y en la estructura de las envolturas podemos tener a las beta-lactamasas que también se liberan al medio, pero que se generan aquí en estas envolturas y tiene algunos ligandos de algunas proteínas de la matriz extracelular. Además de que algunas cepas de Staphylococcus aureus pueden producir cápsula. Hasta aquí es la información de Staphylococcus aureus. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok. Entonces, el otro microorganismo importante es Staphylococcus epidermidis, que es parte de nuestra biota habitual, es mucho más numeroso que Staphylococcus aureus. Entonces, ese lo podemos encontrar en cualquier parte de nuestras piel y mucosas. Se considera un patógeno oportunista, es decir, como es parte de nuestra biota, pues generalmente está causando un efecto protector, pero en ciertas situaciones puede llegar a causar infecciones severas. No produce coagulasa, no produce toxinas y su único factor de virulencia o mecanismo de daño es la formación de biopelículas. Es decir, las biopelículas es la adherencia de la bacteria a una superficie que puede ser inerte o puede ser una superficie biológica, o sea, un tejido. Y al agregarse, lo que va a hacer es empezar a multiplicarse, empieza a crecer el número de microorganismos en capas y conforme va creciendo las capas, se van compartamentalizando las actividades. Es decir, las bacterias que están adheridas al sustrato se encargan de mantener unido todo el acúmulo al sustrato, generando moléculas de adherencia.
y mientras que las de en medio empiezan a bajar su metabolismo y se dedican a solamente hacer señalización hacia ambos lados, hacia el exterior y hacia el interior. Y las células de las capas más externas se encargan de tomar los pocos nutrientes que haya o incluso a descensar el ambiente para ver si las condiciones son favorables o desfavorables. De hecho, el biofilm es una estructura de resistencia para estos microorganismos, porque como no tienen otros factores de virulencia, esta estructura les permite sobrevivir. ¿Y por qué sobreviven? Porque esta matriz extracelular es un material viscoso, mucoide, además hidrofóbico, y que aquí no llegan todos los productos de defensa que vienen en fase acuosa. O sea, no pueden llegar complementos, no pueden llegar antibióticos, no pueden llegar medicamentos en fase acuosa. Entonces, esto puede persistir por meses o años, ¿no? Y cuando las condiciones cambian a un ambiente más favorable, entonces se rompe esta biopelícula y se liberan al torrente sanguíneo. Y entonces estos microorganismos se pueden ir a establecer a otros lugares dentro del organismo. Entonces, ¿dónde se va a formar el biofilm? Normalmente, pues imagínense una persona que va a recibir una sonda para alimentación, una sonda en vías urinarias, un catéter venoso en brazo, alguna prótesis dental, alguna cosa así. Entonces, si se contamina con este microorganismo durante la colocación, este microorganismo puede adherirse a ese material inerte y a partir de ahí formar biopelículas y estar liberando, digamos, periódicamente células que van a entrar al torrente sanguíneo y se van a diseminar a todo el organismo. Esto es uno de los microorganismos que se deben buscar mediante el hemocultivo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se ha buscado cuáles son los factores que favorecen la adherencia de estos microorganismos, sobre todo en objetos extraños, pues, y se ha buscado, hay muchas cosas, muchos candidatos, pero nada seguro. Y además se ha comparado la capacidad de varias cepas de la biota habitual con las cepas aisladas de casos clínicos y fenotípicamente son idénticos. Entonces, no hay realmente un factor que lo haga sobresalir. Entonces, quiere decir que cualquier habitante de la biota habitual de esta especie puede llegar a dar problemas si entra en contacto con torrente sanguíneo. Esta imagen que están viendo aquí es una imagen real de una biopelícula. De hecho, se ven las células individuales adheridas al sustrato. ¿Y a qué les recuerda esto, chicos? ¿No les recuerda a una de estas barras de amaranto? Iba a decir una Sí, esponja, sí pero se también. parece. Sí, sí, Entonces, imagínense una barra de amaranto. ¿Por qué se mantiene junta? Porque le ponen miel o piloncillo, que es un material viscoso mucoide que mantiene unida a toda esta estructura y aquí las células parecerían las semillas de amaranto, ¿no? Entonces imagínense, o valga la comparación, una barra de amaranto asociada a un tejido o a un objeto extraño que va a ser difícil de quitar porque está adherido fuertemente y además es hidrofóbico, entonces aunque usted le aviente antibióticos o cosas para atacar a los microorganismos, pues no les van a hacer ni cosquillas. Y esto puede persistir de manera prolongada y puede, en algunos de los casos, llegar a ser mortal porque hay tal cantidad de microorganismos en circulación que no hay manera de controlarlos. ¿Sí? Y por último, Staphylococcus saprophyticus, que ya dijimos es un habitante habitual de conducto gastrointestinal y por malas prácticas higiénicas, puede ser arrastrado desde la zona perianal, después de las excretas, hacia la zona periuretral, es decir, a la parte anterior, sobre todo en mujeres.
¿Por qué? Porque anatómicamente hay una mayor cercanía entre el meato urinario, entre la entrada vaginal y la zona perianal. En el caso de los varones no es tan frecuente porque ahí hay una mayor distancia entre la uretra y la zona perianal. Entonces, insisto, estas infecciones de vías urinarias se presentan predominantemente en mujeres y es por malas prácticas higiénicas. Arrastre desde la zona perianal hacia la zona anterior, donde está la entrada de la uretra y la entrada vaginal, ¿no? También está asociado a procedimientos invasivos como la colocación de sondas o catéteres directos a vejiga, algunas condiciones como embarazo o inmunosupresión, que el embarazo es una condición inmunosupresora transitoria y morfológicamente se puede confundir con Staphylococcus epidermidis, pero hay características que podemos determinar que nos lleven a la identificación de este microorganismo. Entonces, haciendo el análisis de estos tres especies, ¿cómo podría yo empezar a hacer la diferenciación? Pues al obtener cultivos en gelosa sangre, si presentan una beta hemólisis característica, las colonias son grandes, circulares, convexas, de un color amarillento, pues casi casi puedo firmar ante notario que se trata de Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Porque al menos de las otras dos especies son no hemolíticas. Si yo lo resiembro en medios selectivos y diferenciales, entonces voy a tener otras características. Bueno, aquí les presento en gelosa sangre lo que ya habíamos dicho, la beta hemólisis característica de Staphylococcus aureus, colonias de 2 a 3 milímetros de diámetro con halos notables de beta hemólisis y el color amarillento delata a la bacteria. En el caso de Staphylococcus epidermidis y saprophyticus, no hay hemólisis y vean el crecimiento es radicalmente diferente entre las dos. Para los que no tenemos tanta experiencia en la identificación, pues podrían parecer lo mismo, pero si ustedes ven aquí el color es mucho más grisáceo, colonias igual de 2 a 3 milímetros de diámetro, y acá el color es blanquecino con colonias de menos de 2 milímetros, es decir, de 0,5 a 1,5 milímetros, lo cual también morfológicamente me hace sospechar de saprofíticos. ¿Cómo lo voy a comprobar? Entonces puedo utilizar un medio selectivo y diferencial como el agar al manitol, donde Staphylococcus aureus utiliza el manitol cambiando el color del medio hacia el lado ácido, produciendo esta coloración amarilla. Staphylococcus epidermidis no produce esta manitolasa, esta enzima, por lo tanto entonces no puede desdoblar el manitol y entonces empieza a usar las peptonas y alcaliniza el medio con esta apariencia rosa intenso. Y entonces el otro microorganismo, Staphylococcus saprophyticus, es un microorganismo que tiene una capacidad variable para fermentar el manitol. Entonces algunas cepas le puede dar manitol positivo y algunas cepas les pueden dar manitol negativo. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y cómo sabré si me crece en este medio? ¿Cómo sabré si es saprophyticus? Pues porque a la par va a tener que sembrar un agar sangre y al ver una imagen como esta a las 24 horas, pues ya puede comprobar que no, al ser no hemolítico y colonias pequeñas blanquecinas, pues ya puede sugerir la identidad, ¿no? Por ejemplo, Staphylococcus aureus lo podemos crecer en el medio de agar S110, que es básicamente el agar salmanitol, pero sin indicador de pH. Y aquí esta cepa en particular, Staphylococcus aureus, crece formando colonias de un amarillo intenso, amarillo oro, que le da nombre al microorganismo. Aureus quiere decir oro. Y también con esto podemos hacer la identificación de Staphylococcus aureus, o bien el agar Vogel-Johnson, que es básicamente el agar salmanitol con la adición de telurito de potasio. Entonces, si obtenemos colonias negras que fermentan el manitol,
Entonces podemos sospechar que este es Staphylococcus aureus porque los demás no pueden reducir el telurito. Otro medio importante es el agar-Beit-Parker, que es un medio que contiene una base de lípidos, que es yema de huevo, y que la bacteria tiene una lipasa, que ya lo mencionamos, entonces además tiene telurito de potasio y en este medio, si obtenemos colonias negras con un halo de lipólisis que es característico, entonces podemos darle nombre y apellido de Staphylococcus aureus. Entonces, por contraste, ni Staphylococcus epidermidis ni Staphylococcus saprophyticus van a reducir el telurito y tampoco tienen actividad de lipasa, entonces no me pueden dar este tipo de colones. Algo importante es verificar que las características bioquímicas coincidan con la descripción de la literatura. Entonces tengo que hacerle una prueba de catalasa a los aislados de estos microorganismos y me deben de dar el resultado positivo, que es el burbujeo característico. Les hago prueba de coagulasa, principalmente a Staphylococcus aureus. ¿Cómo se hace la prueba de coagulasa? Pues con plasma de conejo, a la cual le voy a inocular una alícuota del microorganismo que quiero identificar. Si al cabo de 24 horas me da un coágulo notable, entonces digo que es coagulasa positivo y probablemente pudiera relacionarlo con las otras características fenotípicas de hemólisis, utilización de manitol, y podría decirle que es Staphylococcus aureus. Pero si me da coagulasa negativo, es decir, que el plasma se mantiene fluido, entonces puede ser cualquiera de los otros dos. Podemos hacer esta prueba rápida en lugar de la prueba en tubo. Podemos hacer la coagulasa ligada, la podemos hacer en portaobjetos. Lo que vamos a hacer es poner una gota del plasma de conejo, y sobre esa gota de plasma vamos a poner una asada de la bacteria, de Epidermidis o de Staphylococcus aureus. Si lo mezclamos con un palillo y lo dejamos reaccionar unos minutos, vemos que se mantiene homogéneo para este microorganismo Epidermidis y también para Saprophyticus, y para Staphylococcus aureus vemos la formación de microgrumos que los podemos ver a contraluz, y esto ya me indica que aquí hay una presencia de coagulasa ligada, que no es otro que el factor de agregación que está generando ese fenómeno de aglutinación. A veces cuando tenemos una muestra compleja vemos que hay vire del indicador rojo de fenol en los medios de MSA, y entonces a veces vemos colonias de diferente tipo y no sabemos quién fue el que produjo el vire. Entonces, si vemos varios tipos de colonia, tenemos que probarlos para la capacidad de utilización de manitol en caldo manitol rojo de fenol y confirmar si son o no manitol positivo. Y esta prueba que está aquí, que es la sensibilidad a novobiosina, solamente se la vamos a hacer a los microorganismos que no sean coagulasa positivo, es decir, que sean coagulasa negativos. Entonces, hacemos esta inoculación en masivo en alguna zona de la placa de agar sangre, y en medio de ese crecimiento masivo vamos a poner, bueno, de esa inoculación masiva, vamos a poner el disco de novobiosina y lo incubamos 24 horas. Si no hay halo de inhibición, entonces muy probablemente se trate de Staphylococcus saprophyticus, y si me da un halo notable de inhibición, entonces muy probablemente sea Staphylococcus epidermidis. Y esta es la marcha de separación, básicamente, a partir de la catalasa, coagulasa y novobiosina. Eh, Algo importante es que ya teníamos, y ya también lo mencionamos en las otras clases, es la resistencia que tiene Staphylococcus aureus a penicilina,
A-meticilina y los mecanismos del fenotipo MLS, ¿no? Que ya los vimos a detalle en las clases anteriores. Entonces, es importante verificar estos mecanismos para poder ofrecer un tratamiento importante a los pacientes, ¿no? Ya, eso sería todo por Staphylococcus. ¿Preguntas? ¿Están Todo dormidos? claro. No, No, profe, profe, todo no bien. hay preguntas. Aquí andamos. Ok. Bueno, entonces esto sería todo por Staphylococcus aureus. La próxima sesión vemos streptococos y enterococos y ya después les voy diciendo qué otros microorganismos vamos a ver. Por lo pronto, entonces, los que falten, por favor, de formar equipos para la actividad de mecanismos de resistencia, por favor, háganlo lo antes posible para que ya pueda yo asignar los casos y saber cuántos alumnos van a participar en la actividad. Eso Muchas gracias. en clase. Entonces, si no tienen más preguntas, dudas, comentarios, nos vemos la siguiente, chicos. Nos vemos, profe. Bye. Gracias, hasta Gracias, luego. profe. Nos Que vemos, tengan bye. bonita noche. Hasta luego. Bye. Profe, hasta luego. Bye.